8:40 de la mañana, seguimos en Next Noticias edición matutina y conmigo, don Jorge Serrano Elías, expresidente de la República de Guatemala. Bueno, y usted participó en cumbres y a la larga, pues el pueblo ya no entiende qué pasa detrás de esas paredes cuando pues 34 presidentes entran en un salón a dialogar. Bueno, esto tiene mucho antes de que los presidentes se junten. Es decir, siempre hay grupos que preparan los documentos. Exacto. Y estos documentos son sumamente compatibilizados. A forma de que realmente cuando los presidentes llegan es a firmar. Que yo recuerde la única vez que hubo un cambio en lo que había hecho los grupos anteriores fue en una cumbre del banano que tuvimos en Guayaquil. Que cuando yo revisé los documentos la noche antes en Quito y caminando volando hacia Guayaquil, me notificaron que habían habido algunos cambios. Entonces, al llegar yo a Guayaquil, vi cuáles eran los cambios y los documentos así ya no me gustaron. Porque era un acto en que nosotros estábamos pidiendo igualdad en los mercados europeos y los mercados europeos nos están metiendo una cuota. Entonces, cuando se pasó el documento para firmar, yo dije que Guatemala no firmaba y se armó un relajo. Entonces nos fuimos a una química, solo los presidentes, y cuando yo expuse los motivos que tenía, me recuerdo muy claro que el presidente Endara, que era presidente de aquí, dijo: yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge y yo tampoco firmo si esas son las circunstancias. Porque lo que yo proponía era que si nosotros simplemente íbamos con una petición, eso no tenía. Que teníamos que ofrecer reciprocidades, pues. Si nos iban a poner cuotas a nosotros, que nosotros en América Latina, que éramos un grupo grande de países, en los que estaba Brasil, estaba México, estaba Colombia y todo Centroamérica, pusiéramos cuotas a algún tipo de producto, que amenazáramos con algo, pues, para que nos respetaran. Y ahí hubo un problema, se mediatizó un poco la cuestión y así se mandó. Pero como yo le decía, las cumbres son importantes, porque es un networking, es una forma en que los presidentes y los diferentes ministros y gente importante de la región se conozcan, se entiendan, identifiquen sus diferencias, identifiquen sus... Por ejemplo, en su caso en particular, usted fue a la primera cumbre iberoamericana que fue en Guadalajara. Y bueno, en esa cumbre yo me estaba inaugurando. Todos, la mayor parte de presidentes que habían nacido. Exacto. Pero para mí esa cumbre, por ejemplo, fue muy importante poder plantear ciertos asuntos que Guatemala tenía, sobre todo en el caso de Belice, etcétera, que nosotros estábamos ya abiertos a resolver ese caso. Pero para mí fue particularmente importante porque, si usted se recuerda, Fidel Castro entra en Cuba y después se planea una invasión a Cuba en Valle Cochinos. Exacto. Y toda esa se entrenó en Guatemala. Se entrena en Guatemala. A partir de ese momento queda una relación áspera entre Guatemala y Cuba en reciprocidad organiza la guerrilla guatemalteca, la guerrilla más antigua de América Latina, la cual yo quería llegar a acuerdos de paz con ella. Entonces, esa cumbre me da a mí la oportunidad de poderme reunir personalmente con Fidel Castro. Y es la primera vez que un presidente guatemalteco se reúne con Fidel Castro. Y así como estamos hablando, en medio de bromas, en medio de todo, pudimos tocar esa temática. Y yo le pedí a Fidel que parara, que mis intenciones eran leales, que mi país necesitaba la paz y que yo le pedía que no interviniera más en el problema interno de Guatemala. Él me dijo que él ya no estaba interviniendo, que tenía poca comunicación con la guerrilla guatemalteca. Sin embargo, me ofreció ayudar. Y durante todo el tiempo que yo estuve ahí, Fidel fue consecuente con esa plática que nosotros tuvimos y con ese compromiso al extremo que él nos apoyó en Naciones Unidas, nosotros también. Es decir, salen cosas positivas que a veces no quedan firmadas. Por ejemplo, en esta cumbre,
Como decía CNN, se espera un encuentro bilateral entre Raúl Castro y Barack Obama. Casi, pues Raúl entrará como en esa fase de viejo brujo que, bueno, lo que dicen es que los Castro son encantadores en el teatro Bueno, hombre a hombre. Yo a Raúl no lo conocí, pero con Fidel sí me entrevisté varias veces y Fidel era un tipo, pues sumamente agradable, y cuando uno es un gran conversador. Y cuando uno está conversando con él, a veces a uno le parece como que se está saliendo del tema, pero él sabe perfectamente el mensaje que está cruzando. A mí me parece que una plática entre Raúl Castro y Barack Obama es sumamente productiva. Y es productiva porque ahí ya hay pasos concretos que se han dado. Esos son de conocimiento público. Ahora, esos pasos... posiblemente han habido 100 mensajes entre ellos, ¿verdad? Exacto. De eso no me cabe la menor duda. Y este será un momento en que ellos podrán conocer que son de carne y hueso y en donde podrá haber un acercamiento, porque nada sustituye el trato personal. El trato personal, absolutamente. Viene esta resolución de Panamá. 19 expresidentes firman pidiendo democracia para Venezuela. ¿Usted es uno de los firmantes? No. Pero ¿usted cree que esta resolución sirva? Expresidentes son los expresidentes de diferentes países. No, yo no. ¿Esta resolución servirá? Es decir, ¿se encontrará una solución política a la crisis venezolana? Mire, yo siempre creo que las crisis tienen que ser resueltas fundamentalmente por los países, por los pueblos. En el caso venezolano, yo he mantenido una pequeña duda ahí, ¿verdad? Yo siento que en el país, en Venezuela, hay mucha gente que sí quiere un cambio y que sí quiere una apertura democrática. Pero hay una confabulación de intereses que yo realmente no entiendo. De grandes capitales venezolanos y extranjeros con una serie de grupos emergentes de poder que tienen armado una trinca ahí y que me imagino que les está yendo muy bien con el sistema actual y son los que mantienen a este sistema y no quieren cambiarlo, pues. No, ellos pueden y puede ser que hablen de que quieren mucho la democracia y que quieren mucho, pero en el fondo se están aprovechando muy bien del sistema. Entonces, hay una frase que yo no le entiendo, es decir, hay algo en la situación venezolana que a mí no me deja entender el problema así con la claridad que se debiera ver. Hay una frase que le aducen a Chu Enlai que dice que el poder político es el poder de oprimir al resto. Sí, pero es que muchas veces esos poderes políticos se mezclan con poderes plutocráticos, ¿no? Como lo relato yo en mi libro, La guayaba tiene dueño, ¿verdad? Es decir, el poder político pasa a ser un sirviente de los poderes económicos. Y como pasó en Guatemala, que el poder político empezó a participar en la grande economía empresarial del país, e hicieron una mezcla que fue fatal porque atropellaron jueces, atropellaron magistrados, acabaron con el sistema parlamentario y convirtieron una democracia en una porquería. Es decir, por ejemplo, yo no sé qué tanta diferencia hay entre Venezuela y Guatemala. Es decir, para mí son dos países que en el marco de Naciones Unidas están catalogados como... democracia. No, formalmente. Pero si usted va a impunidad, los dos tienen 98% de impunidad. Si usted va en crímenes, están entre las 5. Capitales más... países más violentos del mundo. Guatemala tampoco cumple con sus metas del milenio. Guatemala tiene un sistema de justicia, un sistema legislativo inexistente, manejado por un sistema plutocrático, controlado por el narcotráfico, por el crimen organizado.
Entonces, tanta supervisión, digamos, sobre Venezuela, y por el otro lado tenemos un Guatemala en donde el presidente quiere legalizar la marihuana, quiere negociar con la heroína, y no me llamaría la atención que venga aquí con su proyectito de convertirse en una fábrica de heroína. Entonces yo digo, bueno, estos 19 presidentes deberían firmar también de una democracia en Guatemala, y así sucesivamente otros países. En que la plutocracia, los grandes grupos de poder, el narcotráfico incluso, están manejando esos países. Entonces yo creo que debería haber un poquito más de consistencia y no única y exclusivamente señalar a ciertos países porque han planteado algunas reformas de carácter social, que nuestros países las necesitan.